Bueno, hoy es el 21 de agosto del el año 2020 y hoy tengo el honor de entrevistar a Mati Speyer, que vive en Leandro, en Alem. Yo soy Marcia Sentner Eppelbaum y vivo en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Mati, bienvenida, un gran placer de poder hacer esto contigo. Bueno, Como sabes, queremos saber si tenemos la autorización de grabar nuestra conversación de hoy para después mostrarlas a otras personas. sí, no hay problema. Bueno, Todo muy bien, bien. todo bien. Ok. Eh, bueno, yo sé que tu familia, Speyer, Haas, Lindheimer, tienen un hermoso video de la llegada de la familia a Sudamérica. Y también en el futuro pienso que podría ser bueno que pongamos ese vídeo como un lazo a toda esta información que estamos recopilando. ¿Qué te parece a vos? Sí, me Bueno, parece bueno, porque es la forma como llegó la familia que se instaló en Alem y muy poco, algo sí. en Posadas también. Eh, Entonces, a lo mejor podemos empezar para que vos hagas una revista rápida de dónde vinieron tus abuelos, sus nombres maternos y paternos, y después un poquito de tus padres, el paso por Paraguay, la entrada a Argentina, todo eso. Si me podés brevemente hacer como un overview, como decimos acá. bueno, mi familia toda es oriunda de la zona del Odenwald, de Alemania. O Ujú. sea, una zona que está, para ubicarte más fácilmente, más o menos a 100 kilómetros de Frankfurt. Okay. Yo tuve la oportunidad de ir invitada por la gente de Michelstadt, que es la ciudad de origen de los Speyer, de los Speyer, ¿sí? Speyer es como se pronuncia. Ellos eran oriundos de Michelstadt, no de la ciudad de Speyer como existe en Alemania, que incluso si alguien visitó el Museo Judío de Berlín, y si no lo hizo, se lo recomiendo, es muy Ujú. interesante. Hay un área dedicada a esa ciudad. Speyer es uno de los, Speyer es una de las ciudades más importantes en la historia de la cultura ashkenazí europea, Ajá, según me explicaron en aquel momento, ajá. junto con Ulm y Mannheim. En ese lugar del museo hay un ajo, un shum, que está representado por esas tres ciudades. Bueno, eso es aparte. Yo estuve en Millstatt, invitada por la gente de la iglesia luterana, que ha hecho el movimiento de los Stolperstein. Ujú. Bueno, este tema ya la gente de la colectividad de Posadas lo conoce, primero porque Alberto fue parte de ese grupo que fue conmigo a Millstatt, y Alberto, segundo tu porque primo, Lindheimer. Sí. Alberto Lindheimer, Ujú. que es primo hermano mío por parte de mi mamá, digamos. La familia de mi papá es Speyer, ¿no? Ujú. Speyer. Hicimos ese viaje y bueno, ahí vimos toda la obra de los Stolperstein y todo eso. Después, al venir de vuelta, hicimos una actividad, una peulá en el Beit Knesset de Posada. Posadas, y ahí presentamos todo el tema. Hoy, gracias a la participación de un pastor luterano, el pastor Ricardo Beira, nunca sé si es Beira o Vieira, pero Beira, este señor que la verdad que hace una obra maravillosa respecto a todo, a la concientización y a la aceptación del judaísmo, y ha logrado cosas espectaculares, que es tema de otra conversación en realidad, pero Yo- una persona a la que estoy eternamente agradecida. ¿Dónde vive este Él ha hecho señor Vieira? en Vieira. Posadas, en Posadas. Él es director, es uno de los directivos y es el pastor está bien, Entonces, Italo, contame porque en qué la años. escuela, perdón, ya me acordé, es la escuela Bueno, Gutenberg, es la ok, escuela Gutenberg, ok. es una escuela muy importante de Posadas. Él ha hecho Bueno, actividades interesantísimas en la escuela,
interesantísimas. Bueno, la verdad que pido perdón por los errores, no estaba preparada en esta parte, pero me parece interesante traerlo a cuento, porque ha sido muy importante para nosotros. Ha venido incluso a participar en actividades acá. Bueno, es una persona, él ha sido premiado con un premio que acá da DAIA y Banco Galicia a las personas comprometidas con la lucha antidiscriminatoria y digamos, en defensa de los judíos y de la incorporación de nuestra cultura al mundo laico, ¿no? Y al mundo americano. Muy En fin, interesante. es muy interesante la actividad de él, muy, muy interesante. La verdad que es un hombre absolutamente comprometido y es muy valiosa su obra, muy valiosa. Vamos de vuelta, Mati. ¿En qué año salieron tus abuelos o tus padres de Europa? Más o Bueno, menos. el tema es así. Primero, hay en más o menos los mismos años, que son cuando empiezan las persecuciones en Alemania, cuando los chicos ya no pueden ir a las escuelas, todo eso hace que empiecen a salir, pero como todavía como un acto preventivo en realidad. Hay dos etapas. Los Speyer salieron un poco antes, también por más o menos las mismas cuestiones, escapan vía Holanda, y desde ahí vienen al Paraguay, o sea, pasando por Buenos Aires al Paraguay, donde ya estaba radicado, y él adquirió tierras, justamente el personaje central de ese video al que vos te referís, que es Alfredo Carlsberg. Alfredo Carlsberg es tío por la otra rama de mi familia, no por la paterna, que son los Speyer. Entonces, este señor Alfredo Carlsberg, que estaba ya antes, no te puedo decir, debe haber sido el año 33, más o menos, 32, 33, porque mi familia paterna sale en el 34, fines del 34, debe haber sido principio del 35, y fines del 35 sale toda la familia, o sea, las otras dos hermanas Carlsberg, que son una casada con Lindheimer, que es de donde venimos nosotros, y otra casada con Neu, que es de donde vienen los Gardner y parte de los Haas. Todo ese grupo familiar ensamblado se radica primero en el Paraguay, en la colonia Independencia. Pero después, los primeros que salen del Paraguay y que cruzan a Posadas son justamente los Speyer, que se instalan ponen una pensión frente a la Plaza San Martín. Ahí estuvieron radicados ¿Esos eran tus abuelos, los que mis vinieron? abuelos paternos. Mis abuelos Paternos. paternos. ¿En qué año Que más o menos sabés que vinieron a Posadas? yo calculo que habrán venido a Posadas en el 37, 38, porque según datos que tengo, en el 40, 41 ya estaban en Alem, porque después vendieron esa pensión en Posadas y se vinieron a Alem, donde pusieron un negocio del tipo del que ya tenía toda la familia, los típicos negocios de ramos generales. ¿Está? Bueno, entonces acá ya estaba radicado porque mi abuela, casada con Speyer, es de apellido Neu. Neu como Federico Neu, que es el abuelo de los Gardner, ¿sí? Entonces, todos los Neu, que eran 3, se instalaron acá. Unos pusieron la tienda La Europea, que era de Neu y Mayer. Después Federico Neu, que puso lo que existió hasta hace muy poco tiempo, la Casa Neu, y que se inició en el kilómetro 40, que es saliendo de Alem. Y el otro era Speyer y Neu, que era mi abuela, digamos. No sé si se va entendiendo. Sí. Todos pusieron negocios más o menos del mismo tipo,
y vivían en una gran comunidad acá, ¿no? ¿Cuántas Además, familias más o menos había? ¿Te podés más o menos 15, estas, 20? no, menos, mucho Ah, menos. ajá. Estas que te menciono, y después estaba la familia Rosenbaum, que son Ajá. los que, Moisés Rosenbaum y sus hijos, que Ujú, hicieron Gran Tienda a la Capital y el primer cine que hubo en la ujú, zona. ujú, Y después estaba José Werner, que tenía con otro señor, Yaye de apellido, no sé bien cómo es el tema, otro señor también de la colectividad, que tenía un negocio, se llamaba La Quemazón. ujú, Estuvieron instalados acá en una época los Furman, ujú. que de esa familia es Pupi Furman, Sí, sí, ¿no? Que sí. se casó Ujú, con Taiman. ujú, eh, los Furman, había otras familias, un par, pero que se fueron enseguida de acá. Y después Jerusalmi, ujú. que estuvo muchos años, ¿sí? Y él hasta su muerte, ¿no? Vivió acá, después su familia se fue a Posadas. Hoy están radicados y son miembros de la colectividad de Posadas. Ujú, ujú. Y después había una familia Slutsky, que él era fotógrafo, que después se fue a Oberá. Bueno, Bueno, ya estamos contando como 10 por lo menos. como 10. La familia Haas, los Haas eran dos, Ujú, radicados acá, incluso sus padres estuvieron viviendo acá en Alem, ujú. que vinieron de un pueblo de Alemania muy cerquita de Michelstadt, que se llama, bueno, no sé el nombre, no me acuerdo, pero Brimling-Plumbras creo que es algo así, porque en mi familia los Karlsberg son oriundos de Fränkisch Krumbach, que es también un lugar cerca a Michelstadt, como te dije antes. Ujú, Todos de la misma zona, que ujú, cuando estuve en Alemania me explicaron que es la zona de Lodenwald, ¿sí? ajá, Todos vinieron para acá. Bueno, ajá. una vez que estuvieron radicados acá, como te dije, bueno, los Haas eran dos hermanos, Ernesto Haas y Walter Haas. Ernesto Haas estaba casado con Bertel Neu, o sea, Ujú, hijo de Federico Neu, como hija de Federico Neu. Y Walter Haas estaba casado con Gisela Lindheimer, que es la tercera de los hermanos Lindheimer. ok. Una es mi mamá, la más chica, y la que primero falleció. La segunda es Gisela, casada con Walter Haas, y Erwin, que es el que se radicó en Posadas, ¿no? Y que Ok, todos conocen. sí. Y por el otro lado, Bertel Neu se casó con Bertel Karlsberg, perdón, Bertel Neu, perdón, se casó con Ernesto Haas, ¿sí? Ok, ok. Con Ernesto Haas. Todos Eh, medios mezcladitos ahí. Exactamente, porque Bertel Neu de Haas era prima hermana de Gisela Lindheimer de Haas, eran primas hermanas, sus mamás Ajá, eran hermanas. Esas dos eran esas mamás hermanas eran las hermanas de Alfredo Karlsberg, el que ok. trajo a todos, Ajá. ¿ah? El El que abrió, emprendedor, el gran claro. emprendedor que fue a París, me parece. Exactamente, empezó por París, Sí, después se fue al Paraguay, sí, él los trajo a todos. muy interesante. Muy Ahora contame, interesante. sí, Mati, tus Sí. padres, ¿dónde se conocieron? ¿Dónde se casaron? Bueno, mis padres se conocieron acá y como quise explicar algo, pero un poco engorroso, tíos en común. Mi mamá era Lindheimer, pero su madre era Karlsberg, ¿no? Ajá, Y mi ajá, papá era Speyer y su madre era Neu. ajá, Y los Neu y los Carlsberg ya estaban emparentados. O sea, mis padres, cuando se casaron, tenían tíos en común y primos hermanos en común. ah, ¿Tá? ah, ajá, Primos hermanos en común, que son Bertel Neu de Haas y Margot Neu de Gartner. Esas entiendo. mujeres hermanas, eran primas hermanas de mi mamá y de mi papá. Mira vos, Entonces, por mamá o por papá, ¿no es cierto? sí, Mis padres no eran parientes entre sí, sí, tenían sí, primos sí, en común. sí, sí, sí. Pero esa cercanía familiar y esa convivencia acá quizás hizo que surgiera
el amor, y bueno, y se casaron acá, se casaron Sí. en Alem. ¿Y quién los casó? Porque hicieron seguramente una jupá. Sí, ¿Quién sí, los los casó? casó, creo que los casó Ezra Pruchansky. Ah, bueno, bueno. Ezra, sí, creo que Ok, sí, ok. creo que los casó Ezra como al resto de los casamientos, Del mundo. los pocos casamientos judíos que hubieron en Alem, Ajá, no él era el muchos. que oficiaba entonces. Yo- a mí también me casó él después acá. Mira vos, Sí, qué sí. lindo. Mi marido es de Moisés Ville, Ajá, porque yo a los 13 años me fui de acá, ajá, fui a Moisés Ville, donde me recibí de Morá, ajá. y después me fui a la universidad, donde me recibí de odontóloga, bueno, yo soy odontóloga, ¿no? Sí. ¿Y Y ahí me trabajaste de Morá? traje, ¿Trabajaste de Morá en algún sí, momento? sí, un poco tiempo en Buenos Aires, Ajá, en un colegio Tarbut, sí. como ganenes en Ajá, realidad, ajá. porque, bueno, y después no, después daba clases particulares y esas cosas. Después nunca más, una vez que entré a la universidad, ya me dediqué a la odontología, Ahora, no quiero hice ir más. un poquito al pasado otra vez y Sí, preguntarte cómo era la vida judía en Alem. Y si me podés decir, ¿cuándo empezó la relación con Posada? Si podés pensar en la época de tus padres y moverte un poquito hacia tu época. ¿Cómo era la claro. vida judía entonces en Alem? La vida judía se limitaba a lo familiar, a lo Ajá, estrictamente familiar, no había ah, otra cosa. sí, Entonces, a lo familiar y a esas otras pocas familias que había acá. Entonces, lo que hacíamos era, bueno, juntarnos para Pesaj, para Rosh Hashanah, se ayunaba en Kippur, eh, y no más que eso. ¿hacían algún Después era, servicio para Yom Kippur, algo religioso? no, Nada, nada. no, no, solamente en el momento de la comida, previo y posterior. En Kippur no hacíamos nada, se ayunaba y nada más. En Ajá, Rosh Hashanah sí, nos juntábamos, estábamos como dividido en dos, el grupo familiar se dividía en dos, y hacíamos el oficio del Erev Rosh Hashanah del primer día, ¿no? ujú. El Erev del primer día. Eh, y bueno, se tenían los negocios cerrados, no mucho más que eso. No, mi familia en general, la familia de acá, no iba al templo a posadas, Ujú. salvo cuando se necesitaba ir por un bar mitzvah, por ejemplo, eso sí, ahí íbamos, o cuando, bueno, había que ir al cementerio porque surgía alguna pérdida, ¿no? Sí, entonces Eh, todos si no, los enterraban en Posadas, en el cementerio judío en de Posadas. Posadas, sí, sí, Ujú. sí, toda mi familia, salvo una excepción que es la familia Gardner, el resto de la familia están todos en Posadas, Ok, todas en Posadas. ok. Ujú, Y bueno, se interactuaba, nosotros tuvimos un moré, un solo año tuvimos una quitá en Alem, ujú, que era grupal, abarcaba todas las edades, fue ujú. el Moré Ilan Architecter, que estuvo Sí. radicado acá, Ujú. sí, que estuvo radicado acá. Después nosotros íbamos los domingos a Posadas, nos llevaban para tener una clase dominical con los morim del momento, ¿no? Ujú. Fue ahí que se originó mi ida a Moisés Ville, Ajá. porque Yula e Isaac Leibovich, Yula Arkusin y Isaac Leibovich fueron los morim que me contagiaron ese entusiasmo Ajá. de seguir en ¿Y esta vida, dijiste ¿no? que te fuiste a los 13 años? A los 13 años me fui a Moisés Ville, Mirá exactamente. vos, qué Sí, sí, coraje, sí, veneno. sí, es verdad Pero que sí. lo Sí, que, lo un que yo, coraje. lo que yo recuerdo es que vos siempre fuiste más madura que de tu edad. Por ejemplo, yo soy un poquito mayor que vos y siempre Ujú, estábamos en el mismo grupo. Así que a los 13 sí, años a lo sí, mejor eras 15 para otros. puede ser, puede ser. Puede ser. Yo siempre digo que viví una experiencia maravillosa, que fui muy feliz en Moisés Ville, Ajá, aprendí mucho, me relacioné con gente que hoy está dispersa por el mundo. sí, Eh, Realmente fue maravilloso para mí, independientemente de que de ahí ahí formé mi familia, ¿no? sí. Me, me puse de novia a los 13 años,
con Jorge Epstein, y con él estamos hasta hoy, gracias a Dios, con 5 nietos. Así que fue todo Hermoso. positivo en ese aspecto. Lo Sí, único sí. que no fue, y que lamento, es que yo después me fui a la universidad, y recién cuando terminé la universidad, y por la enfermedad de mi mamá, rápidamente volvimos a Alem, y Ajá. entonces al poquito tiempo mi mamá falleció con 45 años, entonces lo que lamento es no haber compartido toda esa parte de la vida con ella, porque yo venía 2 veces al año, ¿no? Sí. Si bien fue un gran motivo de orgullo para mi mamá el hecho de que yo me haya recibido de morá y me haya casado con un chico de la cole, Es muy todo eso fue, importante para nuestros padres, sí. para ella era muy importante, y Sí. bueno, así fue. Así que bueno, es como todo, son elecciones que uno toma en la vida, y bueno, Y tengo una este, pregunta de tus hijos. ¿Ellos tenían alguna interacción con escuela hebrea o algo ahí en Alem? Contame un poquito. eso es lo que te quiero explicar. Después nosotros con Federico Garner, con Fritzi Garner y Ana María, que es su esposa, con Mario Leu y Susi Rosenbaum Sí, ¿con quién también, me conecté? Sí. claro, y nosotros traíamos a el que era el moré entonces en Posadas, Adolfo Radovinsky, que también ya falleció, lo traíamos, y también que yo lo conocía de Moisés Ville, Ujú. porque estuvo en el colegio en la misma época que yo. Ajá. Se recibió de Moré un poquito antes que yo, o sea, yo lo Sí. conocí. Entonces lo traíamos los sábados, él venía todos los sábados a Lem, Ujú. y teníamos como una escuelita que funcionaba en el quincho de los Leu, ¿sí? Y ahí los chicos, bueno, tuvieron alguna formación, si se quiere, Sí, ¿no? sí. Después, por supuesto, participaron de las ceremonias de Bat Mitzvah y de Bar Mitzvah, las que se pudieron hacer grupales se hicieron grupales, lo que fue importante también, como fue el caso de Vanina Leu, que es la hija de Susi, de sus mellizas, y el caso de mi hija Patricia, que Ajá. hicieron Bat Mitzvah en comunidad, digamos, Ajá. ¿no? Ajá. Con los grupos de posada. Y mi hijo se preparó para el Bar Mitzvah con chicos de posadas también, Ujú. entonces también viajaban mucho. Ujú. ¿Cuál es la Enseguida, distancia de Alem a Posadas hoy día? más o menos 80 kilómetros, Okay. más o menos 80 kilómetros. ¿Y es Hubo una una etapa, buena eh, ruta? sí, ahora sí, en Sí. aquel momento, cuando nosotros éramos chicos era camino de tierra y era bastante engorroso llevarnos, ¿no? Sí, sí. Inclusive las mujeres de la familia fueron en una época miembros de la Vitso, Ajá, ajá. y participaban de algunas actividades, bueno, con las mujeres de Posadas, ¿no? Sí, Eso fue una etapa en la época que yo era chica, ¿no? sí, sí. Recuerdo eso, o era adolescente, qué sé yo. Y bueno, después mucho más no. Después lo que pasó fue que cuando Erwin se radica en Posadas y empieza a ser tan activo y tan importante dentro de la colectividad, eso hace, por supuesto, que nuestra familia tenga esa pata, digamos, dentro de la colectividad, Sí, y sí. esa conexión más directa, más fluida. ¿Qué ¿tá? año Los sería eso, Mati? ¿Te acordás? Porque yo no me acuerdo tanto de eso y nosotros nos fuimos en el 66, pero era chica. Claro, mira, yo, y bueno, no sé si vos, porque vos vivías por calle Tucumán, Ayacucho, ¿no? Por Ayacucho. Ayacucho. Bueno, ellos se instalan por San Lorenzo, los Lindheimer, Ajá, exactamente a la vuelta de donde vivías vos. Yo ajá. recuerdo muy bien donde vivías vos, en un edificio en el primer piso, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Sí, sí, recuerdo muy bien. A la Ayacucho y vuelta Tucumán. Ayacucho y Tucumán. Y ellos estaban en San Lorenzo y Tucumán. Ah, bueno. Después compraron una propiedad por Tucumán, Ah, donde siguen hoy. ajá. Pero yo, cuando después iba a la casa de mi tío Erwin, que iba mucho, siempre que andaba por ese barrio recordaba tu casa, Sí, sí. recordaba mis vivencias en tu casa cuando íbamos
Bueno, después esa fue intercambiar. otra etapa, la etapa en la que los chicos de Alem íbamos y pasábamos el fin de semana con ustedes. Sí, sí, Nos era quedábamos precioso, lo pasábamos repartidos, bárbaro. claro, repartidos por vuestras casas. Sí. Y también recuerdo algunas actividades en las que los chicos de Posadas venían acá, no sé si vos eras parte de Yo eso. no vine, yo no me acuerdo, pero yo tengo buena memoria y no me acuerdo de haber estado, así que a lo mejor Claro, no pero me tocó. venían, hacían algunos paseos, algunas actividades por acá. Sí, sí, Analía me Bien. recordó eso, sí. Era una época que se interactuaba bastante. Y Y contame, quiero saber un poquito de la relación con Israel, los judíos de Alem, tu familia en especial y la relación con Israel. ¿Eran sionistas? ¿Qué era el mira, pensamiento? mira, te voy a explicar. Eh, el sobreviviente del Holocausto, porque si bien toda mi familia, todos los que estaban acá salieron antes y por eso pudieron sobrevivir acá, gran parte de su familia fue víctima del Holocausto, Sí. Ujú. fue exterminada en campos de Sí. Ujú. concentración, ¿no? Entonces, eh, obviamente que para estos, nuestros mayores, independientemente del sentimiento o del pensamiento sionista o no sionista, vieron el Estado de Israel como un seguro, Ujú. ¿no? Ujú. Como que la existencia del Estado de Israel los proveía de un amparo, ¿está? El amparo que no tuvieron cuando tuvieron que escapar de Alemania e ir a parar al medio del monte y a un lugar súper inhóspito, como los lugares donde a ellos les tocó vivir, y las peripecias que debieron afrontar antes de poder pasar a la Argentina y radicarse en lugares más, bueno, un poco mejores, ¿no es cierto? Sí. Pero la verdad que Ujú. lo pasaron, fueron todas experiencias muy traumáticas. Yo Sí. que conocí el lugar de donde salieron y las casas que dejaron, y después vi las fotos de lo que La les colonia. tocó tomar en la colonia como hábitat, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, te das cuenta que de pronto la existencia de un Estado es un amparo, ¿no? Sí. Ujú. Es, Ujú. es una gran protección. ¿Tuvieron gente de Entonces, Alem que fueron a entonces, Israel? entonces, lo primero que te quiero decir es que con pocos o muchos recursos siempre fueron muy colaboradores Ujú. de todas las campañas que Ujú. se hacían en busca de recursos, ¿no? Ujú. De recursos para Israel. Siempre la familia fue aportante, ¿no? Mientras pudo. Y de acá se fue, el primero que se fue a vivir a Israel es Freddy Haas, que se Sí, casó claro. con una mujer en Posadas, con Sí, Hilda sí. Gartenblum, y ellos fueron los primeros de nosotros, digamos, que hicieron alianza. Después se fue Mario Haas, que también se casó con una morada de Posadas, que es Fania Rosas, y el tercero fue mi hermano, Hugo, Ajá. que él se fue a estudiar a Rosario, es contador, se casó con una chica de Rosario y hicieron aliá. Ajá. ¿Y Y él está vive en radicado Israel? él vive en Israel desde el año 92. Mira Desde el vos. año 92. Ajá. Sí, sí, Ajá. él vive en Israel. Hugo se llama, Hugo Ajá. como nuestro abuelo, Hugo Speyer, Sí, y está radicado en el sur de Israel. mira Sí, vos. ¿En qué desde ciudad? él nunca fue a una ciudad, él vivió en un kibutz toda la Ajá. vida, el kibutz se llama Sufá, es un kibutz era un kibutz originario del Negev, y fue Sí. como reinstalado, está muy cerca de Gaza, Ajá. a 40 kilómetros de Beersheba, Ajá. y Mario está en un kibutz que se llama Carmía, que está muy cerca de Ashkelon. Ah, entiendo. Ujú. Mi hermano ahora, después de tantos años, de 30 y largo de años, deja el kibutz Ajá. y se va a vivir a la ciudad. ¿Y dónde vive? Pero se va a vivir a Sderot. Está en este momento Espero. con trámites de mudanza. Mira vos. Pero va a seguir relacionado con el kibutz, porque va a seguir trabajando en el mismo lugar donde trabaja, ¿no? Ajá. Ajá. Y bueno, eh, a ver, bueno,
volviendo a... Después yo tengo un hermano menor, que es Sí. Ricardo, y que vive acá cerca en San Javier, Ajá. en la localidad de San Javier. Él Ajá. también interactúa bastante, participa de las macabiadas y de toda la parte deportiva, más que Sí, nada, ¿no? sí. Bueno, después respecto a la interacción con la colectividad de Posadas, ya te digo, siempre tratamos de ser parte de los eventos y de las cosas, a veces Sí. se puede, a veces no, pero tratamos de estar en contacto. Y Ajá. tenemos hoy no está más el tío Erwin y la tía Estela, pero están nuestros primos, que Sí. son muy activos en la Sí, colectividad, sí, que sí. son Alberto, Junco y Margarita, ¿no? Ajá. Así que eso también nos mantiene muy unidos. Ujú. ¿Y qué No sé pasa qué hoy más. día con los jóvenes judíos en Alem? ¿Cuántas familias hay en general? Mira, quedamos nosotros y de nosotros, de nuestra generación, la mayoría son matrimonios mixtos, Ajá, ajá, la mayoría. Y de ajá, nuestros hijos, casi el 100%. ajá. De nuestros hijos han conformado matrimonios mixtos. Sí. En el caso de mi hija, que se quedó en Córdoba, que también es colega mía, se quedó en Córdoba y se casó, bueno, ahí hay toda una excepción y mis nietas van al Colegio San Martín, que es la escuela integral, digamos, el Yule de Córdoba, Ajá, ¿no? muy bien, sí. Ellas van a la escuela hebrea. Ajá. Pero acá tengo 3 nietos, que bueno, mi hijo tiene un matrimonio mixto, y bueno, respetan un poco y un poco, Sí, no sé, Dios dirá que elijan, ¿no es sí, cierto? claro, claro. Y después todos los demás también, todos los Ajá, demás también. ajá. Todos matrimonios mixtos, Ujú. en la tercera generación sería, o cuarta, porque si contamos nuestros abuelos que vinieron acá, después nuestros padres, nosotros, nuestros hijos serían la cuarta, ¿no? Sí, sí. La cuarta generación Ujú. acá. eh, Todos son matrimonios mixtos y en la mayoría no tienen relación con la colectividad, en Ajá, la mayoría. ajá. Nosotros, bueno, después está el matrimonio Leu, que Susi enviudó, Sí, y sus hijos también tienen todos matrimonios mixtos, pero bueno, participan de las cosas de la colectividad acompañándola a ella, como los oficios religiosos de Rosh Hashanah y de Kippur, en digamos, ¿no? Pero posadas. en posadas, siempre en Ok. posadas, como yo, Ujú, como ujú. nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero los Leo y nosotros creo que éramos los únicos de esta generación. Bueno, después Mario Haas, como te dije, Sí, sí. que hizo Aliá, mi Sí, hermano sí. que hizo Aliá, Freddy, bueno, que después volvió. El resto son todos matrimonios mixtos. Ajá. Así, Y así es es de el tema. entenderlo, porque en un lugar tan chico se van a otras ciudades y lo que, Claro, si no tienen esa presión que teníamos nosotros de nuestros padres, porque era una presión de que querían que no que te cases con un judío y a nosotros incluso ¿vos no nos sabés? dejaban socializar No con te los escucho judíos. bien. Ujú. Sí, contame, en los pocos minutos que nos quedan, espero que no nos corte todavía el Zoom. Está ¿Alguna, por cortarse, sí. alguna anécdota? A veces me da un poquito más de tiempo. ¿Alguna anécdota, alguna Sí. memoria que tengas de los tiempos de antes, ya sea de tus padres o de los tuyos, o algún evento que te marcó como judía? Mira, qué sé yo, a mí me marcó todo como judía. No sé si porque viene de la educación de mis padres, el tiempo que viví 2 años en Buenos Aires con mi abuela paterna, que tenía parte de su familia que fue víctima del Holocausto. Mi papá era un hombre bastante especial en ese tema, eh, era muy, no sé cómo explicarlo, era un poco duro en sus conceptos respecto quedó muy marcado por la historia, ¿no? Ujú. Quizás por lo que le transmitieron. Y yo, por ejemplo, de todos mis primos de acá, yo fui la única que sentí
la necesidad y las ganas de irme de Alem y de ir a un lugar donde me pudiera sentir entre iguales. ¿Ah? Eso fue lo que yo encontré en Moisés Ville. Yo estaba en un internado con 100 personas, todos jóvenes y todos éramos judíos, fue una experiencia maravillosa para mí, fue una vivencia maravillosa realmente. Entonces yo lo tuve así, pero como contrapartida eduqué a mis hijos en mucha libertad, y acepté sus elecciones con mucha felicidad. ¿Cómo no? Y nunca me importó eso, o sea, yo lo único que siempre dije es que lo que quiero es que sean respetados como judíos, nada más. Y yo me desenvuelvo cómoda en este medio, no tengo problemas en general, y mis primos tampoco lo tienen, hemos vivido bien siempre acá, siempre ha habido alguna pequeña cosita, como por supuesto hubo, pero no como para que nos sintiéramos mal, ¿no? En general pudimos afrontarlo. Yo siempre creo que la única forma de afrontar las reacciones adversas a nuestro judaísmo es reforzar nuestra identidad. Y en eso trabajé con mis hijos, en reforzar su identidad. Y espero que eso le transmitan a los suyos, elijan o no el judaísmo, teniendo en cuenta que son hijos de matrimonios mixtos, ¿no? Claro. Yo soy muy respetuosa en esa materia y tampoco hubiera esperado que mi hija de Córdoba lleve a sus hijos a un shule, ¿no? No lo hubiera esperado. Bueno, así se dio y hoy estoy contenta, pero si fuera de otra manera también lo acepto. Sí, entiendo. Te digo que la cosa... ¿Cómo fue la reacción a lo que pasó en la AMIA, ahí en Alem, la bomba que hubo? La reacción fue nuestra, pero acá no recuerdo que haya habido, que le hayan dado demasiada importancia. No recuerdo que le hayan dado importancia. Además tiene una característica, acá hay mucha inmigración alemana, no judía, y muchas iglesias que pertenecen a la línea del protestantismo, ¿no? Está la iglesia luterana, por supuesto, pero después están todas las demás. Son muy importantes los adventistas también acá, porque acá hay un colegio muy grande, había un sanatorio que se llamaba Sanatorio Adventista del Noreste Argentino, una cosa, un pequeño Puigari, no sé si sabés lo que es Puigari, pero bueno, una cosa más pequeña funciona acá en Alem. Entonces acá hay mucha influencia, es un lugar de muchas religiones, muchas religiones. Nosotros somos minoría y tampoco tenemos ni siquiera un templo, ¿entendés? Entonces nuestra participación, nuestra presencia es mínima. Es mínima. A pesar de que los emprendimientos económicos, quizás de los más grandes de Alem, ni que hablar, y de Misiones y del noroeste argentino, son de los hermanos Gardner, que pertenecen a nuestra comunidad, que son Federico Gardner y Miguel Gardner, ¿no? Que tienen las dos empresas que dan trabajo a centenares de personas. A pesar de eso, somos minoría, digamos, ¿no? Entiendo, sí. Nuestra presencia es fuerte en esa materia, hemos dado siempre mucho trabajo y hemos sido siempre respetuosos de eso, ¿no? Pero bueno, otra cosa, no sé qué contar. En tema no necesariamente relacionado a la comunidad, ¿tus padres o ustedes están afiliados a algún partido político por los que militan? No. O algunas actividades externas que no sean... No, ok. Siempre fuimos muy, sí, nosotros, actividades externas, nosotros fuimos miembros del Club de Leones muchos años y hemos hecho obras muy importantes en Alem. El hijo de Federico, que también se llama Federico Gardner, es muy activo en el área comercial, en la Cámara de Comercio, a nivel local, provincial y nacional incluso. Siempre, por ejemplo, Ernesto Haas y Walter Haas fueron los responsables de que, y José Werner, que es otro
judío que vivió acá hasta su muerte, fueron personas muy importantes en la creación de instituciones educativas, como por ejemplo la Escuela Normal Superior número 1, que es la primera escuela normal de la provincia, es muy grande, es muy importante, es uno de los centros educativos más importantes del interior de la provincia, y eso es obra, eso se hizo acá gracias a estos 3 judíos. Mi madre en su corta vida siempre fue miembro de las cooperadoras de las escuelas a las que nosotros participábamos. Después Margot Garner fue un poco la mentora de que acá exista el ALSEC, y hizo por el ALSEC una obra impresionante. ¿Qué es el ALSEC? Yo no conozco, perdóname. El ALSEC es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Cáncer, hoy se llama ALCA, Okay. Pero cuando ella, digamos, con una médica y algunas otras personas, lo gestó, lo parió, lo creó, lo formó, y cuando se murió ya existía un edificio propio, pero ella hizo prácticamente todo para que así fuera, ¿no? Y en fin, otras cosas en este momento no me acuerdo, pero bueno, sí, yo veo que los judíos aportaron inmensamente y siguen aportando. mucho. Sí. Es más, Ernesto Haas fue el que hizo que acá existiera la cooperativa de electricidad. Fue uno de los promotores de la creación, la ampliación de la cooperativa de electricidad. O sea, han hecho muchas cosas. Después, mi papá y su hermano eran más de la parte deportiva. Son referentes, si hoy en Misiones hablas de Speyer, entonces reconocen por el fútbol, ¿entendés? Fueron muy importantes en la parte deportiva acá. Pero bueno, todos en su medida, pero se ha hecho mucho, se ha colaborado. Justamente muchas veces hablamos con Delia de la resiliencia de nuestros Delia, tu mayores. prima. Delia, tu prima. Delia es mi prima. Claro, Delia es hija de Ernesto Haas, el que yo te dije. Bueno. Su mamá es una de las primas hermanas en común que tenían mis padres. Entiendo. Y siempre hablamos de la resiliencia que tuvieron nuestros mayores, que se adaptaron a los medios que le tocaron y hicieron mucho por esos medios, ¿no? Por esos lugares para mejorarlos y para mejorar la calidad de vida de todo el mundo, no solamente la de ellos, ¿no? Sí. Bueno, eso es más o menos. Mati, muchísimas gracias. Todo es interesantísimo y muy buena información histórica. Y voy a pausar por un minuto la grabación